Muy buenas a todos traders, yo soy Paul Castella del canal de Trading Forex TV y bienvenidos a esta clase con The Trading Pit, en donde estamos dando un curso de trading institucional y de Smart Money Concepts. En la clase anterior estuvimos viendo lo que era el contexto de mercado y cómo yo identificaba las estructuras, tanto para continuación como para reversión, y en el día de hoy vamos a ver lo que son los famosos order blocks. Yo sé que a estas alturas del partido y en el año que estamos, 2025, la mayoría de vosotros ya sabéis lo que es un order block, pero creo conveniente explicaros desde mi punto de vista y mi experiencia cómo yo los trabajo, ya que principalmente para mí hay dos principales tipos de order blocks que deberíamos trabajar. Hay más, hay hasta 7 tipos de order blocks, pero en el día de hoy vamos a ver dos: lo que sería el order block convencional, o el que le llaman muchas veces el decisional, el extremo, el que trabaja más bien la zona de oferta y demanda, y luego los breaker blocks. Los breaker blocks son aquellos order blocks en los cuales tienen su punto de origen, un anterior rompimiento de un máximo o un alto, y estos suelen tener una reacción en ese anterior rompimiento, el alto o el bajo, o lo que viene siendo desde hace décadas lo que es un anterior soporte se convierte en resistencia y viceversa. Así que traders, vamos a ver en el día de hoy estos dos tipos de order blocks, y para ello vamos a ver el gráfico del libra dólar que veníamos analizando ya en la clase anterior. Vamos a ver cómo está. Bien traders, pues ya me encuentro en el libra dólar. Como podéis ver, ha cumplido perfectamente lo que habíamos dicho. Si recordáis, en la clase anterior estamos hablando de zonas de prima y descuento, estructuras, contextos, cómo identificar máximos y mínimos, rompimientos y giros de mercado. Y bueno, teníamos contemplado, como podemos ver aquí, ya digo, no he tocado absolutamente nada. Si vais a ver el vídeo anterior vais a ver que no he tocado absolutamente nada de este gráfico. Teníamos una zona fuerte de demanda, en donde aquí hay un order block, luego lo vamos a comentar, en donde teníamos una liquidez interna y, como vemos, está haciendo exactamente el movimiento que teníamos previsto, es decir, tomar esta liquidez interna que teníamos aquí, porque ya teníamos un change of character en una estructura macro. Recordemos que estábamos en una zona de prima de la estructura bajista prima. La estructura bajista prima, disculparme, en donde pues muy posiblemente podíamos ver o esperar cierta reversión a la baja. Y luego buscábamos recordar, dentro de toda esta estructura que habíamos marcado de altos y bajos que se habían roto, una liquidez interna. Así que por lo tanto no pensábamos nosotros vender hasta que tomase esta liquidez del movimiento interno. Recordar, bajo, alto, bajo, necesitamos tomar un alto antes de generar un nuevo movimiento, es decir, que la liquidez se convierta en la gasolina del precio. ¿Por qué? Bueno, pues ya que tenemos, ya todo esto se ha cumplido tal y como teníamos previsto hace un mes, no es que lo haya dibujado yo ahora, sino ya lo podéis ver en la clase anterior. Pues bien, lo que podríamos esperar en el siguiente movimiento es ya entrar en esta zona de prima en una estructura micro. 61 al 88% son zonas ya muy potentes de ventas para irnos a esta zona de abajo, que aquí tenemos un order block decisional o extremo, como le queráis llamar. Yo sé que él se le llama de muchas formas, pero como digo, en esta clase os voy a explicar cómo yo lo trabajo en base a mi experiencia y cómo a mí me funciona realmente bien. Así que traders, de momento cumpliéndose el análisis de respecto a la anterior clase que habíamos visto, y vamos a ver en la clase de hoy los decisionales y extremos. Para ello necesito irme un momentito. Vamos a ir a alguna parte del gráfico donde yo pueda dibujar. Vale, vamos aquí. Tenemos que diferenciar en que, por ejemplo, un order block, si estamos en una estructura alcista, venimos así, perdonar, un order block decisional o extremo, pensar que podríamos encontrar dos zonas. Si tenemos este tipo de estructura, que es la más habitual, la que siempre se suele explicar, ¿ok? Podríamos tener un order block en esta zona de aquí y luego o un order block en esta zona de aquí, ¿vale? Al final, lo que se trata, y a partir del contexto de la clase anterior que habíamos visto, por eso era necesario entender la clase anterior. Si no la has visto, por cierto, te lo dejaré aquí al final de este vídeo para que puedas pasar a verla. Recordad que teníamos que buscar el origen, es decir, un mínimo que había generado un máximo. Recordáis que estábamos hablando en la clase anterior de este tipo de contextos, es decir, tenemos aquí un máximo, en este caso,
luego tenemos este mínimo y este mínimo generaba un máximo, ¿cierto? Vale, hasta aquí teníamos razón. Pero nosotros, para darle continuidad a esta estructura, si nosotros buscamos un retroceso, para nosotros estos puntos, ¿vale?, no acababan ser válidos del todo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos una liquidez interna, es decir, algo, o sea, donde normalmente la gente estaría pensando en colocar sus posiciones de compra aquí en esta zona, situando un stop loss aquí debajo, ¿vale? Por lo tanto, esto se llama una zona de liquidez. ¿Por qué? Porque debajo de cualquier mínimo, por encima de cualquier máximo, hay liquidez. ¿Por qué? Pues que hay vendedores o hay compradores. Entonces, al aquí aparecer compradores en esta zona de demanda, los stop loss están aquí debajo. Ahí está la liquidez. No, es un concepto muy simple lo de la liquidez. Se encuentra por debajo de mínimos o por encima de máximos. Muy sencillo. Nosotros, ¿de qué forma podemos saber en qué punto va a reaccionar? Esto nunca lo vamos a saber, pero sí que podemos esperar zonas muy importantes como la que estamos viendo. Así que nosotros siempre vamos a intentar trabajar el order block decisional, en este caso, o extremo, como lo queréis, o convencional. A mí me gusta más llamarle el convencional, ¿vale? Un order block convencional, no es más que una zona de oferta o demanda, que siempre se encuentra en la liquidez interna, ¿vale? Entonces nosotros ya buscaríamos un objetivo 100 nuevos máximos, ¿sí? Esto es un OB convencional, vamos a ponerlo de order block, ¿vale? OB es el diminutivo de order block, OB convencional. Muy bien, y luego tenemos, por otro lado, lo que son los breaker blocks. Vamos a dibujar la misma estructura, en este caso aquí, aquí, y tenemos, en este caso, un movimiento fuerte alcista. Ok, en este caso de aquí, este máximo fue roto, vamos a marcarlo en un color distinto. Ok, entonces nosotros buscaríamos el breaker block, este tipo de movimiento. Vamos a dibujarlo de color negro y buscaríamos este tipo de movimiento. Muy bien, entonces, como observáis, no se trata de un order block convencional, como tendríamos dibujado anteriormente aquí y aquí, sino que se trata de un breaker block, es decir, una zona de un máximo anterior que fue roto con mucha fuerza, y ahora explicaremos lo de mucha fuerza porque esto es medible y bastante objetivo. Rebota, es decir, aquí reacciona el breaker para generar un nuevo máximo, ¿ok? Sería esta la forma en que nosotros entendemos un breaker. Simplemente le vamos a llamar así, y ahora vamos a hablar cómo se trabaja. Tranquilidad, un breaker block, ¿vale? Pero tendremos que entender la diferencia. Ahí está. Tenemos que entender la diferencia entre un OB convencional o un OB del tipo breaker block. Bien, ahora vamos a saber cuándo trabajar uno y cuándo trabajar otro. Muy bien, nosotros, y siempre vamos a hablar de velas diarias, semanales o mensuales, ¿vale?, que es como mejor funciona, aunque esto funciona en toda su fractalidad, solo que tenemos que ser consecuentes con el time frame que estamos trabajando. Lo importante es lo siguiente: vamos a imaginarnos que esto tenemos un movimiento alcista, una vela alcista. Vamos a dibujar la velita, el fondo lo vamos a dibujar de color verde y el borde lo vamos a poner de color negro. Pongamos que tenemos una vela alcista, al día siguiente tenemos una vela bajista, por ejemplo, en donde viene pues acumulando, ¿vale? Y ¿esto qué es lo que nos genera a nosotros? Que esto lo hablaremos en siguientes clases. Si os gusta el vídeo, ya podéis darle like si os gusta el vídeo y hablaremos de ello. Pues bien, esto se trata, y el color de fondo lo vamos a poner a un gris, ¿vale? Nosotros tenemos que buscar es un fair value gap, es decir, una ineficiencia. Significa que quede un espacio entre la vela del medio, la vela anterior y la siguiente, ¿vale? Nos quede un espacio, se genera una ineficiencia. ¿Por qué? Porque la demanda ha vencido a la oferta, y en el caso bajista sería que la oferta vence a la demanda. Es ahí cuando se generan ineficiencias en el precio, y normalmente el precio, tras un cierto periodo pues, de acumulación, ¿vale?, suele venir a tapar estas ineficiencias y volver a darle este movimiento, ¿vale? Con lo cual, en movimiento de velas, perdonad un momentito que lo he hecho mal,
Vamos a copiarlo. Ok, ya lo tenemos dibujado, ¿vale? Es así como lo veníamos, lo íbamos a explicar. Y ahora esto también, vamos a hacer lo mismo. Bien, traders, ahora sí que lo tenemos bien dibujado. Voy a eliminar estas líneas, que era para dibujar pues el típico movimiento del precio. Y ahora ya lo tenemos dibujado y lo vamos a entender mucho mejor. Imaginaros aquella línea que habíamos comentado anteriormente, pero ahora nos imaginamos esto. Tenemos una estructura diaria alcista, en donde, como podéis ver, ¿vale? Tenemos una vela así, la siguiente con mucha fuerza rompe el anterior máximo, por el medio tenemos una vela, en este caso vamos a dibujarlo bien, porque estaría aquí lo que es la apertura. Tenemos una vela entre medias, ¿vale? Digamos como de acumulación en este caso, y nos dejaría al tercer día esta ineficiencia. Pues bien, nosotros sí que trabajaríamos este breaker block de esta forma. Esperaríamos un power of 3, es decir, que tengamos el movimiento de manipulación a la baja y la expansión al alza. Y es así como nosotros trabajaríamos en este caso los breaker blocks. Es la diferencia entre cómo yo trabajo un breaker block o un OB convencional, en donde aquí tenemos más bien un tipo de complex pullback. Es decir, en este caso no vendría de una sola vez, sino que el movimiento sería más bien así. Más bien de esta forma. Lo voy a dibujar más complejo, ¿vale? Un movimiento más complejo. Incluso podríamos también tener pequeñas reacciones al alza en estas zonas de aquí, ¿vale? Como de intento de engaño, ¿vale? En estas zonas de aquí, ¿vale? Como un movimiento más complejo para finalmente hacer un selling clímax, tomar la liquidez y, en este caso, irnos arriba, ¿vale? Fijaros la diferencia de cómo yo los trabajo. Es según cómo está el tipo de movimiento que realiza el precio. Por un lado, tenemos esta que nos hace más bien un complex pullback, es decir, un retroceso más elaborado, y en este caso simplemente tenemos más una ineficiencia, una clara decisión del precio alcista, donde entre medio solo tenemos un movimiento de acumulación y donde el precio viene a buscar este breaker block para continuar al alza. Fijaros, convencional, breaker block, y fijaros cómo yo los trabajo. Al final las zonas van a ser las mismas, porque luego podemos esperar, después de este máximo, podríamos esperar, según el movimiento que haga, de la misma forma. Es decir, si hace un movimiento complejo de retroceso, nosotros esperaríamos trabajar de la misma forma, ¿vale? No hace falta, no es que siempre vaya a hacer este tipo de movimientos, sino que nosotros tenemos que estar preparados a lo que estamos buscando. Y ahí sí podríamos trabajar de esta forma. Fijaros, ¿no? Creo que queda bastante claro cómo lo trabajo de una forma y cómo lo trabajo de otra. La diferencia es que nosotros podemos esperar ambas zonas, pero tenemos que saber en qué momento podemos trabajarlo. Es decir, una tiene una ineficiencia, el cual nos genera un breaker block, y la otra, ¿vale?, podría tener ineficiencia porque también podría comportarse de la misma forma. También podría comportarse de la misma forma. No tiene por qué tener una ineficiencia. Pero la mayoría de las veces, en estos casos, no suele haber este tipo de ineficiencias. La mayoría de las veces. Porque si la tiene, trabajaremos un breaker, y si no la tiene, este tipo de ineficiencia, simplemente hace un máximo y empieza a retroceder, buscaremos un OB convencional. Tenemos uno aquí, ¿vale?, que sería un decisional, y en este caso tenemos un extremo. ¿Por qué se llama uno decisional y otro extremo? Bueno, pues porque uno queda, no es un extremo, ¿vale? Porque, por ejemplo, podría haber sido una cosa así, este movimiento anterior, ¿vale? Podría haber sido una cosa así, este movimiento anterior, podría venir de una situación bajista y empieza a revertir, por ejemplo. Podríamos tener este tipo de situación, ¿sí? Por ejemplo, podríamos tener este tipo de situación, para que lo entendamos, ¿vale? Este son los OBs convencionales, decisional y extremo, y un breaker block. Creo que se ha entendido bastante bien la diferencia entre un tipo de order block y el otro. Así que vamos a verlo en el gráfico y en qué momentos deberíamos trabajarlos. Así que ahora sí, voy a borrar todo esto. Espero que hayáis tomado buena nota y captura de la pantalla. Y ahora sí, vamos al gráfico con el libra dólar para ver un poquito cómo es lo que hace el precio y cómo reacciona. Bueno, vamos a ver del punto de partida, en donde nosotros pues ya teníamos cierta referencia, y fijaros cómo el precio se comporta, ¿vale? Vamos a verlo
cómo se comporta el precio de la forma en que comento, ¿no? Habíamos dicho máximo, mínimo, arriba. Fijaros aquí en esta zona de aquí, esto se llama un bloque de reclamación, cosa que hoy no vamos a ver, pero sí que aquí vamos a empezar a ver los breaker blocks. Fijaros cómo actúa el precio prácticamente del momento que rompió el anterior máximo. Fijaros cómo tenemos varias ineficiencias aquí. No solo tenemos una, sino que tenemos varias ineficiencias. Una está aquí y la otra está aquí debajo, ¿vale? Fijaros como sí que tenemos varias ineficiencias. Tenemos una liquidez interna, viene a buscar el breaker block, nuevo máximo. Fijaros como aquí vuelve a elaborar lo mismo, el precio. Fijaros como viene aquí, reacciona perfecto, nuevo máximo. Fijaros aquí como de nuevo vuelve a actuar en un breaker block. Fijaros como el precio vuelve a respetar un anterior breaker block. Y en este caso, ¿vale? Deja simplemente de respetarlo. En este caso, ¿vale? Bien, pues nosotros en este caso, fijaros cómo podemos ir trabajando los breaker blocks. Y fijaros el tipo de estructura exacta que es la que os he comentado antes. Aquí tenemos aquí, respeta el breaker block, simplemente toma liquidez, genera nuevo máximo, giro en V, ya sabéis que los giros en V a mí no me suelen gustar, ¿vale? Fijaros que yo aquí no lo trabajaría, este order block. ¿Por qué no lo trabajaría este order block? Pues porque no tengo liquidez interna, como veis, está girando en V. Por lo tanto, es normal que el precio vaya a buscar el anterior mínimo, pegue una pequeña reacción, en donde, en un breaker block anterior, como podéis ver en esta zona de aquí, que ahí tenemos el breaker block, ahí lo tenéis, y genera un nuevo mínimo. Entonces fijaros que es exactamente el dibujo que os he mostrado antes, la liquidez interna, un order block. Aquí tenéis este order block de fuerte demanda, en donde tenemos aquí este movimiento alcista, y ahora tendríamos que buscar el movimiento a la contra. ¿Hasta dónde? Pues fijaros que en este caso ya la siguiente zona de demanda sería toda esta zona de aquí. Toda esta zona de aquí. ¿Vale? Así que, como podéis ver, esto se trataría en este caso de un decisional, simplemente. Nosotros aquí estamos buscando también trabajar, en este caso sería un extremo, un order block extremo, y en este caso, vamos a acercarnos un poquito más, ¿cuál sería la zona ideal? Pues realmente la zona ideal para buscar los cortos sería este breaker block de aquí. Como podéis ver, perdonad, creo que esto ya lo podemos sacar, este Fibonacci, para que no nos confunda. Fijaros que el breaker está aquí. Y esto es un gráfico diario, ¿eh? Voy a sacar esto, ya sabemos que estas son zonas de cortos, pero el breaker está aquí, fijaros, en gráfico diario. ¿Por qué? Porque si observáis, los order blocks, ¿vale?, son la última vela, ¿vale?, en este caso un swing high o un swing low, la última vela, ¿vale?, que ha sido que ha generado el movimiento. En este caso, esta vela negra, pensar que cuando cae el precio entran las compras para generar nuevos movimientos alcistas. Y luego, ¿cuál es la vela que rompe? Esta vela bajista que veis aquí está rompiendo en realidad este swing low. ¿Lo veis? Pues la mejor zona para trabajar es ese breaker de ahí, ese breaker interno. Ese breaker interno. Esa es la mejor zona para trabajar el corto en este caso. Lo cual nos proporcionaría, si nosotros queremos trabajar esto en cortos, que es lo que queremos hacer, ya que por la situación que nos encontramos, sería un RB muy favorable, pues situando un stop loss contra ese máximo, buscando, ¿vale?, por ejemplo, esos dos mínimos iguales que tenemos en esta zona de aquí, ¿vale? En esta zona de aquí, esto ya lo ha respetado, ¿vale? Entonces nosotros buscaríamos algo así, ¿vale? Lo cual nos generaría un RB, en caso de ser exitoso, muy favorable, en donde tenemos una zona muy extrema, un breaker block interno, ¿vale?, en donde nosotros podríamos ir a trabajar estos cortos hasta esta zona de aquí, volver a buscar los largos. Fijaros que siempre el precio, ¿vale?, vamos a tener que ir marcando, como hicimos la anterior vez. Ahora cogemos y marcamos mínimos y máximos que se han generado, ¿vale?, con lo cual tenemos este mínimo y ahora tenemos este mínimo interno, ¿vale?, lo cual esta línea de aquí ya no nos interesa. Vamos a marcar esta zonita de aquí, ¿vale? Pero ya desde que toma ese máximo ya podría caer en toda esta zona, ¿vale? Una cosa es que nosotros busquemos zonas, las mejores zonas posibles para operar, y otra es que el precio acabe
trabajando las zonas que nosotros pensamos, ¿vale? Son dos cosas distintas. Una cosa es que el precio nos haga caso, ¿vale? Que acabe llegando a nuestras zonas, o que el precio ya esté en una zona posible. Por encima de ese máximo ya es posible zona de cortos. Nosotros lo que marcamos aquí a partir de los order blocks, que es lo que para eso está esta clase, lo que nos ayuda a nosotros los order blocks es trabajar la mejor zona posible, ya que es el origen de un movimiento. Por eso se llama order block, bloque de pedidos. Es decir, esta vela alcista de aquí fue el último movimiento alcista antes de darse el movimiento bajista. Por lo tanto, esto es un order block, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros ya sabíamos por la clase anterior que esto no lo debemos trabajar. ¿Por qué? Porque es el mismo caso que hemos tenido en esta caída. Es un giro en V. Entonces, como observáis, en los giros en V, como podéis ver en este shock, al final lo que hizo el precio es, por escasos pips, tomar la liquidez para hacer un retroceso y nuevo mínimo, ¿vale? ¿Y hasta dónde? Pues respetó este order block que tenemos aquí. Lo respetó al pip, si lo podéis ver. Por eso decimos que los order blocks nos van a servir como zonas de mejor punto de entrada. Y no significa que el precio tenga que ir a buscarlo, simplemente que a nosotros son nuestras mejores zonas de trabajo. Si sabemos identificar un order block decisional y los breakers, los podemos marcar en un gráfico y empezar a trabajar este tipo de order blocks. Sabemos que giros en V no los trabajamos porque el precio necesita liquidez para poder girar, y en este caso la liquidez se encuentra por encima de ese máximo. A partir de encima de ese máximo, nosotros ya podríamos pensar en cortos a partir de este máximo. Nosotros que tenemos este order block de aquí, pensar que yo estoy en diario, este es el breaker en este caso, y este extremo de aquí, este es el breaker, y este extremo de aquí, este de aquí, es el extremo. Por lo tanto, como podéis ver, ¿vale? Yo no sé en dónde va a reaccionar el precio, no sé cuál va a respetar, no sé si va a caer desde la toma de este máximo, o desde el breaker, o desde el decisional o extremo, sino que son las zonas que yo tengo de trabajo. Esto ya es algo muy personal, si uno quiere esperarse esas zonas o no. Yo no sé lo que hará el precio, pero sí que puedo decidir en dónde entrar. Y esto es lo importante de esta clase, que entendamos que el order block es la última vela antes del movimiento que se ha generado, el nuevo movimiento que se ha generado, y por lo tanto esto es un swing high, esto es un swing low, y por lo tanto yo tengo que ir marcando todas estas zonas que hemos visto en la clase anterior y podré identificar los order blocks. Ahora lo que tengo que tener en cuenta es que tenga liquidez interna o no la tengo para poder trabajar ese order block o no, y lo ideal es siempre trabajar un order block con liquidez, ya sea un breaker o sea un decisional o extremo o un convencional, como le queráis llamar, me da igual cómo le llaméis, lo importante es el concepto. Entonces, entendido esto, que estas son las mejores zonas que se puede trabajar de oferta y demanda, ¿vale? Y que tenemos dos tipos de order blocks. Hemos dicho que en este caso los breaker blocks, como podéis ver aquí, no necesitan prácticamente liquidez, simplemente es una continuación de estructura, ¿vale? Entonces nosotros aquí tenemos que estar muy atentos, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos esta zonita de aquí, que es la que estoy marcando como punto ideal donde el precio pueda ir a parar, ¿vale? Después de, si queremos ir a vender esta zona de aquí, la voy a marcar como punto ideal, ¿vale? Y ahí tienes mi punto ideal de ventas. Pero recordemos que ya al romper ese máximo ya me valdría. Entonces, en este caso, cuando tenemos este tipo de breakers, ¿cómo lo deberíamos trabajar? Pues bueno, la forma de trabajarlo es sencilla. Yo identifico un breaker, en este caso pongo un stop contra este mínimo y el TP estaría contra el máximo, como podéis ver. Fijaros que esta es la forma ideal de trabajarlo. Fijaros, breaker block, liquidez interna, engaña arriba, engaña abajo y me voy al nuevo máximo. Y aquí lo mismo. En este caso se trabajaría de esta forma. Fijaros que el breaker es este de aquí, rectángulo. Tomo todo este último bloque de aquí, ¿lo veis? Este bloquecito, voy a quitar esto anteriormente que ya no nos sirve y voy a quitar esto que son previsiones que tenemos. Fijaros que este OB es entero, vale, pues en este caso, posición larga, yo puedo entrar en un breaker situando mi stop loss debajo de esa vela y pues un ratio más o menos favorable, pues un 2-1, por ejemplo, ¿vale? Tengamos que ver, ahí lo tenemos, ¿vale? Un ratio más o menos favorable. Y es así como nosotros lo vendríamos trabajando los breakers. Los extremos son mucho más sencillo porque, como podéis ver, un extremo
lo estaríamos trabajando de esta forma, buscando un nuevo mínimo. En este caso, el primer TP estaría por debajo de ese mínimo, pudiendo alargarlo, ¿vale? Pues según nuestro análisis macro. Igual nuestro macro, como podéis ver de la última vez, decíamos que nuestro macro podía ir por debajo de estos mínimos de aquí, ¿vale? Nos podría ir y mucho más. Y mucho más. Pero esto ya depende mucho, es algo muy personal y depende de la paciencia que tenga cada uno, si es capaz de aguantar todas estas posiciones o esta posición durante tanto tiempo, ¿no? Esto es algo muy personal, según el RB que tú quieras llevar a cabo, pero si al final tu análisis macro es correcto, tus análisis micro también lo serán. Así que, resumiendo, lo que tenemos es, por un lado, los breaker blocks y los order blocks convencionales, decisionales o extremos, ¿vale? Que aplicando el concepto que hemos aprendido en la clase anterior de contexto de mercado, marcando altos y mínimos y liquidez interna y externa, pues bien, nosotros somos muy capaces de encontrar la mejor zona de oferta y demanda para los activos. Y en este caso son utilizando los breakers o los order blocks convencionales. Hay más tipos de order blocks, pero estos dos son los que yo principalmente siempre utilizo. Y lo mismo aquí, fijaros que en este caso, bueno, aquí es porque es un bloque de reclamación, pero cualquier breaker block que queráis trabajar, se trabajaría de la misma forma. Fijaros que aquí, en este caso, por ponernos un ejemplo, ¿vale? En este caso de aquí, fijaros que aquí teníamos el boss, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí para que sepáis cómo se trabaja. Se toma este bloquecito de aquí, ¿lo veis? Este de aquí, ese es el breaker, y en este caso, ¿vale? Si yo quiero ir a trabajar a largos, se coloca el stop por debajo de ese OB y buscas el RB que te sea favorable. Pues es un 2-0, pues un 2-0, ¿vale? En este caso se trabaja así. Los extremos, en este caso, los order blocks extremos, es más sencillo. En este caso yo esto normalmente no lo trabajaría, por lo dicho, necesito más bien una liquidez interna. Fijaros aquí como de nuevo tenemos exactamente el mismo movimiento. Además, como he dicho, necesitamos una ineficiencia, así que vamos a verlo. Tenemos aquí la ineficiencia, ahí la tenéis, que es como rompe esto. Vamos a marcar en este caso el order block que ha sido roto, es este de aquí, el order block que ha sido roto, y posiciono en largo. Stop por debajo de ese OB y buscando pues ese recorrido que yo quiero, ¿vale? Se trabaja de esta forma. En este caso vamos a buscar algún tipo de extremo que yo sí que un order block extremo que sí que quizá trabajaría, que se dan menos de lo que creéis, porque cuando una tendencia es fuerte, se generan más los breaker blocks. Como ya lo veréis, lo podéis comprobar vosotros mismos. Se generan mucho más los breaker blocks, ¿vale? Fijaros aquí, giro en V, toma liquidez y genera máximo. Es así continuamente como actúa el precio. Ahora no encuentro ningún order block así convencional o extremo, ¿vale? Que podamos decir, yo hubiera tomado este, ¿vale? No encuentro ninguno. Este sí, fijaros, este sí. Voy a quitar esto. Este sí que lo hubiera tomado. Fijaros, este OB, qué bien se comporta, ¿vale? Aquí lo tenéis. ¿Por qué? Porque tengo la liquidez interna, como podéis ver, la liquidez interna. Tengo este última vela, que es la última vela, como podéis ver. También voy a sacar esto, ¿vale? Porque yo creo que este concepto ya lo hemos aprendido en la clase anterior. Fijaros que esta es la última vela antes de dar el otro movimiento. Y fijaros como esta última vela, lo que hace el precio es tomar liquidez de este mínimo. Tenemos esta vela que nos da un SLA, vamos arriba, ¿vale? Y por lo tanto tenemos este movimiento de nuevo, último movimiento, caída, en donde ya sé que la zona que tengo que trabajar no es ni esta ni esta. ¿Por qué? Porque ya tengo un breaker block, ¿vale? Por lo tanto yo sé que esta es la zona y mirar qué bien actúa si tengo liquidez interna. Y de nuevo, el mismo dibujo que he hecho al principio de esta clase. Por lo tanto, order block extremo, ahí sí que me permite colocar el stop por debajo de una anterior zona en donde haya tomado liquidez, ¿vale? Como puede ser ahí. Y ahí sí que puedo ponerlo hacia nuevos máximos, ¿vale? Porque estoy trabajando a favor de la estructura. Luego, por el medio, es lo que os he dicho.
¿vale? Esto ya es muy personal. Fijaros que le cuesta mucho llegar, esto es cosa de días, etcétera. Pero, como podéis ver, por el medio hay mucho más. Casi llega, no llega, tal. Entonces, que esto depende de cada uno, pero al final acaba cumpliendo, ¿vale? Pero aquí la cuestión es que entendamos la diferencia entre un order block extremo, decisional o convencional, donde yo siempre voy a trabajar con una liquidez interna, o un breaker block que no me hace falta la liquidez interna porque yo necesito una ineficiencia entre medias, o como a mí me gusta más llamarlo, es un BBD. Así que traders, como podéis ver, están los dos principales tipos de order blocks que yo suelo trabajar. Me funcionan realmente muy bien estos dos tipos de order blocks, el breaker block y el order block convencional. La diferencia de trabajo es esa ineficiencia en diario. Eso sí que lo necesito. ¿Podéis trabajar en otras temporalidades? Por supuesto, pero entonces tenéis que ser más acordes. Si buscas en 4H este tipo de movimientos, pues tenéis que buscar un movimiento, ¿vale?, de 4H que te proporcione pues una relación riesgo-beneficio acorde a la temporalidad que estás buscando. Yo normalmente, como soy más un swing trader, busco más operaciones diarias, semanales y mensuales. Yo coloco la orden, un stop loss grande. Es muy difícil que a mí una operación el mismo día me dé stop loss, tarda días en darme stop loss, al igual que tarda días darme los beneficios, pero es un tipo de operativa más tranquila, más a largo plazo, en donde no tiene por qué reportarte ni más ni menos beneficios, es simplemente distinto. Así que traders, como he dicho, la diferencia del breaker es esa ineficiencia, y el convencional, yo necesito esa liquidez interna. Sé que muchas veces os va a acabar funcionando movimientos en V y os acabarán funcionando, pero es como una pequeña red flag que yo tengo. Cuando haces esos movimientos en V, yo no los suelo operar por el tema de la liquidez interna a externa que hemos visto en la anterior clase. Es algo que yo trabajo, no significa que esté ni mejor ni peor, simplemente es como yo lo trabajo, y a mí me da, hasta fecha de hoy, después de muchos años, muy buenos resultados. Así que trader, espero que te haya gustado esta clase de hoy, entre el breaker block y el order block convencional, cómo yo lo trabajo, cómo sería el punto de entrada, cómo se coloca el stop loss y cómo colocar el take profit, y lo que necesito como contexto. Creo que ha quedado bastante claro, bastante bien explicado. No entraría más en detalles lo que es un order block a día de hoy, 2025, tenéis millones de vídeos en internet donde lo podéis encontrar, pero seguro que no vais a encontrar tal y como yo lo he explicado, porque es algo muy personal mío. Así que traders, agradecer a The Trading Pit por este espacio en donde puedo explicar mis conceptos de Smart Money. Como siempre, os voy a pedir un buen like, suscríbete y activa la campanita para no perderte estas clases y este curso de Smart Money que estoy dando aquí en el canal de Trading Pit. Y recordad, daros de alta, una de las mejores empresas de fondeo, en donde tenéis pues desafíos de 1 y 2 fases, así que ya lo sabéis, daros de alta aquí en The Trading Pit, porque es una de las empresas que yo trabajo y que yo recomiendo. Ahora sí, traders, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.